Ok, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Quería saber si me escuchan. ¿Sí? ¿Alguien por el chat me puede...? ¿Sí? Ok, gracias. Suficiente. Bueno, quería comenzar agradeciendo al Centro Especializado en Bienestar Psicológico y al colega Richard Silupú por la invitación. Creo que es la segunda vez que me invitan en lo que va de la cuarentena. Este, bueno, vamos a hablar de terapia comunitaria. Vamos a hacer la exposición, presentar un poco esto de la terapia comunitaria y después podemos conversar, responder algunas interrogantes y recibir algunas opiniones. Bien, hemos titulado Nos balanceamos pero no nos caemos. Terapia comunitaria integrativa sistémica. Le hemos puesto este nombre porque, bueno, es una de las frases y es una de las canciones que se suelen eh, entonar cuando uno participa en estas rondas y que después espero que quede claro por qué se llama así, ¿no? Nos podemos balancear, pero no nos caemos. Claro, no en cualquier condición, sino dentro del contexto de esta terapia comunitaria. Y bueno, la imagen que tienen ahí de estos brazos entrelazados ya puede irles dando una idea de por qué cuando uno trabaja en comunidad se puede balancear por la vida, pero no necesariamente se va a caer. Bueno, esta es una presentación que estoy haciendo yo, a nombre, o la estoy presentando yo, pero es un trabajo compartido también con mi esposa, socia y colega, Teresa Mendo, que es partícipe junto conmigo de estas rondas que hacemos a través de IFAMI. Espero que esté por ahí Teresa, no he podido ver si se ha acoplado. Bien, siempre me gusta evocar esto de la telaraña, no solo porque soy admirador de Spider-Man, sino porque Alberto Barreto, que es el fundador, el creador de este tipo de trabajo comunitario, le gusta usar esta metáfora, ¿no? Él dice, la mejor manera de matar una araña no es buscarla y aplastarla, tampoco necesariamente usar un insecticida. La mejor manera de matar una araña es destruir su telaraña, porque la telaraña es el hábitat, la forma de vida de las arañas. Y sin telaraña, pues la araña no puede existir. Bueno, más allá de referencias al hombre araña, nosotros también vivimos en telarañas, pero estas telarañas son relacionales. Entonces, cuando los seres humanos salimos de este contexto relacional, bueno, salimos es un decir porque es una ilusión, siempre estamos metidos en relaciones, pero cuando no las utilizamos, en todo caso, cuando no las utilizamos de una manera inteligente, racional, pues ahí es donde vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces, la terapia comunitaria, la TCI, es una forma de volver a tejer esta telaraña relacional para seres humanos y es una forma de utilizarla para poder ir superando nuestros sufrimientos, nuestras penas, ¿no? Eh, Otra frase que también tiene Adalberto, bueno, por la situación en la que estoy confinado y no precisamente en mi casa, no he podido tener acceso al documento en sí, pero he citado de memoria, ¿no? A Adalberto le gusta decir, donde el Estado y las instituciones fallan, la comunidad actúa. Entonces, este tipo de abordaje comunitario trata de ir más allá del Estado, más allá de las instituciones oficiales, e ir de frente al trabajo de la comunidad. Rescatar los aportes, los recursos, lo que la comunidad puede dar para trabajar el dolor, el sufrimiento, la pena, la angustia, que son muchas veces eh, la base, el origen de muchos problemas de salud mental. ¿Cómo es que nos involucramos en esto de la terapia comunitaria integrativa? Bueno, fue en abril del 2015. Teresa y yo estábamos en Tucumán, en Argentina, asistiendo a un congreso de prácticas dialógicas y colaborativas.
y allí tuvimos la ocasión, yo por mi lado y ella por el suyo, de asistir a algunos talleres de algo un poco raro, que era terapia comunitaria. Yo no había escuchado de eso, la verdad, pero en cuanto fui, y Teresa también fue por su parte a otro taller, eh, dirigido por colegas brasileras, yo quedé encantado, ¿no? Fue amor a primera vista. Y bueno, una de las personas que dirigía a este grupo de colegas brasileras que trabajaban con la terapia comunitaria era Marilene Grandeso, que es la colega que está ahí en medio. Fue a través de ella que nos enteramos de esto. Y bueno, para agosto ya estábamos en Buenos Aires, entrenándonos Teresa y yo, con otras dos amigas peruanas, Carla Quiroz y una hermana religiosa, Mafalda, ¿no? Estábamos en Buenos Aires entrenándonos con el propio Adalberto, ¿no? No siempre es posible que uno se entrene en un tipo de terapia con su creador. Bueno, pero tuvimos la fortuna de poder participar y a partir de ahí comenzó la historia de todo esto. Bueno, y otra cosa también importante, que no sé si quedará evidenciado con lo que voy a decir a lo largo de este espacio. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo bastante con la terapia centrada en las soluciones, y la terapia centrada en las soluciones, como ustedes comprenden, enfatiza mucho el empleo de recursos, la búsqueda de recursos de las personas. Y bueno, como ustedes van a ver, la terapia comunitaria también hace eso, ¿sí? No quiero decir con esto que la terapia comunitaria sea una forma de terapia de soluciones, no. Tiene orígenes, tiene desarrollos diferentes, pero hay ese gran punto de convergencia, ¿no? Entonces, tal vez fue esa una de las cosas que a mí particularmente me motivó a estudiar y a prepararme en esto. Eh, Esta es una de las rondas realizada en Ceará, que queda al noreste de Brasil. Los que han leído La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, bueno, más o menos queda en ese sitio, ¿no? Donde Vargas Llosa ubica su historia. Si ustedes ven en el centro, en ese espacio vacío, hay una telaraña. Eso trata de ser una telaraña. Y es lo que Adalberto Barreto utiliza como símbolo. Las personas se van sentando alrededor de esa telaraña como diciendo, todos estamos interconectados, somos parte de un mismo organismo, que es la telaraña, ¿no? Pueden ver la cantidad de gente participando y eso no es nada. Ahora les voy a mostrar fotos de docenas, hasta centenas de personas participando en una sesión de terapia, porque eso que están viendo ahí no es un meeting, no es una fiesta, es una sesión de terapia, pero de una terapia diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Ni siquiera la terapia de grupo llega a esa magnitud. Aquí tenemos a Adalberto participando con eh, nativos, con personas de culturas originarias de la Amazonía, y bueno, con otras personas también, que también participan y en las rondas virtuales que se están realizando, cuando Adalberto es quien la dirige, pues también participan estas personas, ¿no? Y así, ataviados con su traje eh, normal, ¿no? De que su cultura ha establecido. Y ellos también son terapeutas comunitarios, porque este es un abordaje que no es para profesionales expertos, sino para la comunidad. Después voy a ver si puedo contextualizar el origen de esto, ¿no? Bueno, aquí hay otra ronda. Esto de formar el círculo abrazados es una de las formas como este tipo de rondas también se le llama círculos, en otras partes le llaman ruedas, son sinónimos. Así es como se suele concluir. Todos abrazados, meciéndose de un lado para el otro y dándose cuenta que nos podemos balancear, pero si estamos así como en esa ronda no nos vamos a caer. Si nos apoyamos los unos en los otros, los avatares de la vida no nos van a tumbar. Esto fue impresionante, ¿no? Esto fue una de las cosas que me decidió a querer aprender esto. Son 450 policías brasileros haciendo terapia. Como ustedes pueden ver, ese es el escenario de un auditorio.
las personas estaban sentadas abajo, pero se sentían muy distantes, aparte de que ahí habían butacas fijas. Así que la terapeuta, que fue Marilene Grandeso, con un equipo de 2 o 3 personas más, los invitó a subir, que suban con sillas, y formaron semejante ronda, ¿no? Y era para policías, porque los policías, como ustedes saben, también sufren estrés y sufren situaciones muy difíciles y que a veces no tienen el acceso a poderlo compartir. Pero aquí les dieron oportunidad y por lo que comentan salió muy bonito, ¿no? Aquí está Marilene con el micrófono en mano y los policías en rondas. Pueden hacer varios círculos uno dentro de otros, no necesariamente un círculo gigante. Y siempre aquí se canta, se toca la guitarra, se cuentan historias, se cuentan chistes, poemas, lo que sea, que haga que todo esto sea mucho más emotivo y significativo y recogiendo un poco la sabiduría y el conocimiento de la comunidad, ¿no? Del pueblo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, nuestras rondas, al menos al comienzo, no fueron tan multitudinarias, pero bueno, ahí tenemos una de las primeras que realizamos. Tal vez alguno de los asistentes se pueda ver en la foto. Aquí tenemos otra. Por mi look parece que hacía calor todavía. Bien, origen. El creador es Adalberto Barreto, que es el señor que está a la izquierda, y su hermano Ayrton Barreto. Eh, Adalberto es un psiquiatra, iba a ser sacerdote, lo suspendió y se fue a estudiar medicina y luego psiquiatría. Y también me parece que se fue a estudiar etnopsicoanálisis o etnopsiquiatría a Francia. Su hermano Ayrton es abogado, es un abogado con mucho compromiso social. Entonces él trabajaba en las favelas, allá en Ceará, en el estado de Fortaleza, y él era testigo de cómo, bueno, la gente, las personas, los jóvenes, por su misma condición de pobreza y de marginalidad, muchas veces eran perseguidos por la policía. Ustedes saben que la policía brasilera ha tenido épocas no muy claras, sino bastante oscuras, con los escuadrones de aniquilamiento y esas cosas. Y bueno, él se dedicaba un poco a darle defensa legal y sacar la cara por los derechos de la población. Y cuando Adalberto volvió de estudiar el doctorado en Francia, llegó a la universidad y conversando con su hermano le dice, bueno, pero aquí hay una necesidad muy grande de atención psicológica porque la pobreza, la marginación, generan pues muchos problemas de estrés, problemas de adicción a drogas, violencia, maltrato. ¿Por qué no llevas a tus estudiantes de psiquiatría a la comunidad? Bueno, y los empieza a llevar y se da cuenta pues de esa realidad, ¿no? No es que no la conociera, pero probablemente no la había vivido tan cerca en las propias favelas. Y ahí es como se le va ocurriendo estas ideas, ¿no? Probablemente su conocimiento sobre etnopsicoanálisis, o sea, un psicoanálisis más bien cultural, le va generando esta idea, ¿no? Aparte de, bueno, una serie de otras influencias que ahora vamos a tratar de ir señalando. La cuestión es que el año 1987, o sea, ya hace 33 años aproximadamente, en la comunidad de Cuatro Varas, o sea, Cuatro Palos, bastante gráfico el nombre, ¿no? Cuatro Palos es lo que forma la comunidad, bastante modesto. Se crea las primeras rondas, se empiezan a dar las primeras rondas de terapia comunitaria. Y bueno, con el transcurso del tiempo y con experiencia, la práctica, la reflexión, pues esto se va perfeccionando y se va generando el formato que ahora yo voy a compartir con ustedes. Bueno, este es Adalberto. Aquí estamos con él. Esto fue en el año 2018, si mal no recuerdo, 2017, en Santiago de Chile, en el primer encuentro, la primera jornada latinoamericana de TCI. Bien, el contexto generador, como ya les mencioné, un poco es la pobreza y la miseria.
Brasil, como el Perú, es un país de contrastes. Ustedes van a encontrar allí zonas muy lujosas, con millonarios pues extremos que salen en la revista Forbes 500, pero también pues de una pobreza increíble, ¿no? Entonces es en ese contexto donde se empieza a gestar esto como una respuesta ante también las carencias del Estado, porque el Estado brasileño no siempre ha sido un Estado progresista, y menos aún en las épocas donde ha habido dictadura militar, o como en esta época, por ejemplo, que tienen un presidente que no se caracteriza por su solidaridad social, ¿no? Eh, Hay un intenso movimiento migratorio desde los sertones. Los sertones son estas zonas semidesérticas, ¿sí? Donde la gente medio que sobrevive eh, no es muy adecuado para la agricultura, tal vez un poco para la ganadería. Y bueno, como la gente no recibe apoyo, pues simplemente se va a las ciudades, migra, como ha ocurrido y todavía ocurre en la historia peruana. Todas estas personas encuentran serias dificultades para la vivienda, el trabajo y la sobrevivencia en general. Es así como se forman las favelas, ¿no? Las favelas son estos, acá le llamaríamos pueblos jóvenes de repente, normalmente en cerros invadidos y que se vuelven, bueno, muchas veces caldos de cultivo para la delincuencia, la violencia y por consiguiente también la enfermedad mental. Hay una serie de problemas de salud, consumo de drogas, suicidios, homicidios y falta de servicios, de acceso a los servicios de salud. Tal vez una posta por aquí, una posta por allá, alguien que va a hacer su serum, con todo lo que eso supone de sacrificio, pero no verdaderos servicios que puedan abastecer a toda la población. Bien, ¿cuál es el sustento teórico? Yo podría decir, me animo a arriesgar esta opinión de que la TCI es un abordaje integrativo, ¿sí? Es decir, que va integrando, buscando la coherencia del aporte de diferentes fuentes de pensamiento. Por un lado, el pensamiento sistémico, el hecho de que somos más que individuos, somos parte de una red, y es en esa red donde podemos encontrar respuesta a nuestros problemas, podemos encontrar significado, conocimiento, que los demás nos influyen y nosotros podemos influir en los demás, y que eso es inevitable, porque las personas que viven fuera de la telaraña no viven fuera de la telaraña, creen que lo hacen, pero en realidad siempre están inmersos en una telaraña. El tema es que tal vez no lo usan, no lo explotan. La teoría de la comunicación, como vamos a ver, la TCI también utiliza y es muy cuidadosa en la forma de expresión. Se hace un énfasis en la expresión de emociones y también en la influencia que podemos tener los unos sobre los otros, ¿no? Esto que los teóricos del MRI de Palo Alto llaman la pragmática de la comunicación, cómo mi comunicación influye en la conducta de los demás y cómo la conducta de los demás influye sobre uno. Y precisamente para eso están las rondas, para que nos influyamos mutuamente, pero no de cualquier manera, sino de una manera terapéutica, por llamarlo así. La antropología cultural y social, esta mirada antropológica y social permite rescatar los aportes de las comunidades de una manera horizontal y no de arriba abajo, ¿no? No es que el antropólogo, no es que el psicólogo, no es que el psiquiatra van a mirar a las culturas locales, a las culturas circunscritas, que no son precisamente la academia, como si fueran hormigas bajo un estetoscopio, bajo un microscopio, perdón, sino que tienen derecho a la existencia, que también tienen aportes, que sus culturas son una forma diferente de conocimiento, pero conocimiento al fin. Y que ese aporte cultural de cada comunidad les ha permitido sobrevivir y entraña sabiduría. Y esa sabiduría tiene que ser reconocida, tiene que ser honrada, puesta en evidencia, compartida. Entonces, esa mirada es la que también nutre a la TCI. La pedagogía de Paulo Freire, que igual enfatiza mucho el aprendizaje compartido, comunitario, colectivo, y no la educación bancaria, ¿no? Como se refiere Paulo Freire, de que
bueno, el docente es quien va depositando conocimientos en la alcancía del cerebro de los estudiantes, sino que el conocimiento se puede ir gestando entre todos. Y esto mismo es lo que hace la TCI. La teoría de la resiliencia, la idea de que las personas son capaces de enfrentar la adversidad y salir de ellos igual o incluso mejor, porque todas las personas tienen recursos y las comunidades también tienen recursos. Bien, dice acá, en la dinámica de un proceso generativo se crea un espacio conformado por diálogos, indagaciones, narraciones, adquisición de saberes, que es el aprendizaje, que interactúan entre sí y promueven innovaciones. ¿Sí? Entonces, este es un aporte de Teresa, que estaba muy interesada en conectar la TCI con el pensamiento generativo, que el abordaje de la TSI es también una forma de hacer un trabajo generativo, de generación de nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos desde el propio grupo que está en interacción. Eso es un elemento clave en esto. Una de las ideas fuerza dice, ¿no? Toda persona, cualquier sea su condición socioeconómica o cultural, aunque lo ignore, posee recursos y saberes útiles para los demás. Todos. Esta es una idea que coincide con la terapia centrada en las soluciones, pero todavía no es lo suficientemente compartida por los otros enfoques de salud mental, ¿no? La idea de que los profesionales de la salud mental trabajan con personas que no saben, personas que tienen carencias, falencias y puntos que fallan, todavía predomina. Pero en la TCI se considera que todo el mundo, así sea una persona muy pobre, tiene conocimientos útiles, tiene recursos y es adecuado, es necesario que los comparta en grupo con la comunidad. Estas competencias provienen de las dificultades superadas y de los recursos culturales. Entonces, las personas, por más pobres que sean, porque aunque no tengan una educación formal muy avanzada, han pasado por la vida y probablemente han superado más de un problema. Por consiguiente, esto tiene que ser resaltado, como ya decía, y además la comunidad aporta cosas, la comunidad aporta conocimiento. Sobre estas bases se comparte de manera horizontal y circular. Lo de horizontal es básico, una vez que lo que se valoriza no es la diferencia de situación económica o universitaria, sino la variedad de experiencias de vida. La riqueza de todo esto viene de que varias personas, que son bibliotecas andantes por lo que han vivido, pueden empezar a compartir lo que tienen en sus acervos personales. Y todos en el mismo nivel, sin imposiciones, sin asumir que yo tengo pues un diploma y tú no tienes, o yo soy el doctor entre comillas y tú eres un simple participante. Aquí no hay grados, aquí no hay ese tipo de diferencias. La palabra terapia, nos recuerda el doctor Barreto, viene del griego terapeia, que significa acoger y acompañar. Y este es un elemento muy importante en la terapia comunitaria, ¿no? Porque una de las formas como esto inicia, como inicia cada ronda, es acogiendo a los demás. Entonces el terapeuta o el equipo de terapeutas, o de facilitadores, si se les quiere llamar así, tienen que ser acogedores, tienen que ser personas, buenos anfitriones, recibir a los participantes con algo agradable, con una sonrisa, con una bienvenida, con algo que los pueda hacer sentir bien, música, alguna pequeña golosina que se les pueda dar. Yo recuerdo que durante nuestro entrenamiento, cuando íbamos a las rondas, a las prácticas, los facilitadores, los que ayudaban al doctor Adalberto en su trabajo, nos recibían y nos decían, coloca la mano así, ¿no? Como para recibir algo, y nos colocaban, por ejemplo, unas gotas de aceite aromático, ¿no? Y tú entrabas a la ronda perfumado y te quedabas con esa sensación durante todo el trabajo. Entonces, eso permite la apertura y permite que lo demás transcurra eh, bien, ¿no? Adecuadamente. Cuando una ronda no es lo suficientemente acogedora, se nota porque los participantes normalmente no se involucran demasiado.
Entonces, esta primera, digamos, fase, aunque todavía no estoy hablando de las fases, pero este elemento de acoger, acompañar es muy importante. Comunitario, eh, ver qué cosa hay en común entre las personas que comparten un mismo modo de vida. Normalmente estas rondas se hacen entre personas que tienen ciertas similitudes. No es algo excluyente, no es algo obligatorio, pero sí recomendable. Por eso es que se hacen en las mismas comunidades. Claro, es mucho más factible, creo yo, en mi experiencia al menos, que uno vaya a un lugar, a una zona más bien humilde y lo reciban y pueda hacer esto. Pero si uno trata de hacer una ronda comunitaria, supongo yo, en un sector clase mediero o de clase alta, posiblemente no va a tener tanta acogida, por la misma idiosincrasia, ¿no?, asociada a la clase social. El clase mediero se autoabastece, si necesita ayuda psicológica, pues va a la busca y la paga. Los de sectores altos igual, pero las personas de sectores más pobres o más humildes están acostumbrados a compartir para sobrevivir. Por eso es que uno puede llegar allí y probablemente funcione mejor. Es integrativo porque integra los saberes de los diversos contextos socioculturales, saberes personales, saberes ancestrales, o sea, las cosas que uno de repente ha aprendido por pertenecer a una comunidad, a un grupo, a una etnia determinada, ¿no? Hay saberes que un poco como que se están perdiendo porque, bueno, empiezan a ser cuestionados desde la óptica occidental de que eso es charlatanería o de que eso es superstición. Y a veces eso se va perdiendo y con eso se van perdiendo multitud de recursos también. Entonces todo eso forma un saber comunitario que no solo es útil, sino que fortalece la identidad de los que participan. Los empodera porque se los reconoce como fuentes de conocimiento, como fuentes de sabiduría. Es sistémica porque cada sujeto interactúa e influye en los demás y es influido. Y es parte activa de un gran todo llamado comunidad. Y este gran todo se caracteriza siempre por ser multicultural. Buscamos rescatar y socializar el saber producido por la experiencia de vida de cada persona. Todos, bueno, los que deseen, ¿no?, van a tener la oportunidad, si no es en una ronda, en otra, porque se hacen múltiples, no es una experiencia única, sino que se trata de que sea repetido, de compartir no solo su pena, sino también su saber. Y todo esto, repito, sin obligación, sin autoritarismo, ¿no? También se construyen redes de apoyo social. La parte interesante, o una de las partes interesantes, es que cuando la ronda concluye, el movimiento no concluye, porque las personas que han participado muchas veces se quedan después de la ronda y empiezan a intercambiar opiniones, teléfonos, direcciones, empiezan a continuar el movimiento que se ha iniciado en una ronda después, como que hubieran ecos, ¿sí? Y eso permite ir generando comunidad donde no la hay, o aprovechar la comunidad donde sí la hay. Y las personas que han estado un poco no integradas, yendo por su cuenta, cuando descubren eso y se integran a la comunidad, pues empiezan otra etapa de sus vidas, ¿no? Porque una cosa es estar viviendo ilusoriamente fuera de la telaraña y otra cosa es reconocer la telaraña, repito, y utilizarla. Valoramos y reforzamos la capacidad de actuar juntos. Asociamos a los derechos humanos el derecho a los vínculos sociales saludables. O sea, los derechos humanos, los derechos que están en la Carta de las Naciones Unidas y también en la Constitución, a veces no incluyen los vínculos sociales saludables. Y tenemos derecho a vivir en relación con los demás de una manera saludable. Pero ese derecho no es algo que te lo va a otorgar el Estado. Eso es algo que tiene que gestarlo la propia comunidad. Huimos de la tentación de ofrecer soluciones idealizadas, que son soluciones colonialistas, ¿no? Porque generalmente vienen de culturas que a las que no pertenece la comunidad, ¿sí? Entonces viene el psicólogo, el terapeuta, el psiquiatra, la trabajadora social, el maestro de repente, con muy buena intención, tratando de imponer o hacer una transfusión de ideas que no son de la comunidad y que muchas veces caen en saco roto precisamente por eso, ¿no?
También huimos de las respuestas prontas, o sea, no es la solución inmediata. Es empezar a gestar ideas, activar recursos, ¿no? O sea, es un comienzo de, no es el punto final, sino el comienzo de algo, ¿no? Tampoco tratamos de ser precisos, no tratamos de generar interpretaciones brillantes, ¿no? Uy, que wow, que le iluminen la vida a las personas con un gran insight, ni diagnósticos, aquí no vamos a diagnosticar a nadie, ni prescripciones de ningún tipo, ni exposiciones magistrales, sino mover el conocimiento comunitario y que todos se mojen cuanto quieran. Nosotros usamos, por lo menos en IFAMI, la metáfora del buffet, del banquete, sobre todo un buffet. Ustedes han ido a un buffet, me imagino, alguna vez, y saben que un buffet es una mesa servida con múltiples cosas. Y el que quiere va y se sirve lo que quiere, y el que no quiere, pues no se sirve nada. Nadie va a venir a imponerte, oye, ve, anda y come, ¿no? Y además puede ser un buffet comunitario, donde cada uno lleva una fuente con algo, si es que puede, y si no puede, pues no lleva nada. E igual puede asistir, y repito, si quiere come, y si no quiere, no come. Puede ver a los otros comer, y no hay ningún problema con eso. En lugar de hacer algo para el otro, como se suele hacer en la terapia convencional, lo hacemos con el otro. O sea, lo hacemos con esa persona, con las personas, no para las personas. Escuchamos, buscamos comprender su contexto a través de preguntas, preguntas honestas realmente, curiosidades reales que tengamos en el momento, y sembrando dudas acerca de las certezas que lo aprisionan, porque las personas que sufren tienen certezas sobre sí, sobre el mundo o sobre los demás que los aprisionan. No dudan de esas certezas y precisamente como no dudan, no intentan cosas diferentes. Entonces, el hecho de que los demás compartan, el hecho de que los demás de repente puedan hablarnos de experiencias similares a la de la persona que sufre, y no solo eso, sino que también nos hablen de cómo superaron eso, pone en tela de juicio que mi problema o no se soluciona o es muy difícil de solucionar. Nos hace dudar sobre eso, es decir, nos abre, nos genera esperanza. ¿Sí? Eh, claro, y estas certezas negativas impiden el diálogo y tampoco nos permiten compartir, ¿no? Ayuda a identificar el dolor, el sufrimiento, detectar emociones, porque como ya dije al comienzo, se trabaja mucho con las emociones, y estas emociones después se piensan, pero el contacto es a partir de lo emocional, no es a partir del pensamiento, porque como nos dice el doctor Adalberto, muchas veces si priorizamos el pensamiento entramos en debate, y esto no es un debate político, no es un debate sobre nada en realidad, sino es un conectarse entre todos a través de la emoción. Pero tampoco nos vamos a quedar en la emoción, porque sería un mero círculo de catarsis. La emoción es el punto de contacto, pero después el pensamiento es lo que viene a continuación, ¿no? Y un pensamiento que posibilita la conciencia de cambio, la idea de que podemos cambiar, de que hay cómo, de que otros lo han logrado y que, bueno, yo también puedo. Ayuda a descubrir los recursos construidos a lo largo de la vida y heredados de los antepasados, evidencia los valores que reconocen el esfuerzo hecho y jamás el resultado. O sea, aquí no vamos a valorar el resultado, sino el esfuerzo que cada quien hace, ¿sí? Bien, ¿qué busca la terapia comunitaria integrativa sistémica? Ir más allá de lo unitario, o sea, del individuo, para alcanzar lo comunitario. En eso nos estamos saliendo de la terapia convencional, ¿no? De cualquier enfoque que sea, que siempre o mayormente se centra en el individuo. Pero aquí nos vamos a centrar en la comunidad, no en el grupo, porque comunidad y grupo no son sinónimos. Comunidad implica una red. Grupo es simplemente varias personas reunidas, si se quiere, que pueden tener su propia dinámica, pero la dinámica del grupo no es la dinámica de la comunidad. En todo caso, la comunidad puede ser un grupo, pero es un grupo diferente a cualquier otro grupo. Salir de la dependencia, ¿en qué sentido la dependencia? Del Estado, de las ONGs, de cualquier entidad que supuestamente quiera ayudar,
para alcanzar la autonomía, pero la autonomía comunitaria y la corresponsabilidad, ¿sí? O sea, la idea es que las comunidades donde se trabaja con terapia comunitaria aprendan a ser autogestionarias en su salud mental en especial, y por consiguiente en otras cosas, ¿no? Porque si la salud mental empieza a ser cuidada, pues uno empieza a ser capaz de muchas otras cosas que tal vez antes no se creía capaz. Ver más allá de la carencia para enfatizar la competencia. Entonces, se le da un espacio al sufrimiento, a hablar del sufrimiento, pero todo lo demás, todo el tiempo restante, es para ver las competencias de la comunidad y cómo le sirve a la persona y al resto de personas. Y bueno, aquí es donde yo veo pues uno de los puntos de coincidencia importantes con la terapia de soluciones. Salir de la verticalidad de la relación profesional, comunidad, o de Estado, comunidad, o instituciones, comunidad, para alcanzar la horizontalidad. Todos somos iguales en cuanto a posibilidades. De repente con algunos roles diferenciados, el de facilitador, pero solamente eso, nada más. Del descreer de la capacidad del otro a creer en el potencial de cada uno. Y eso es muy interesante porque después de cada ronda, las personas empiezan a pensar que sí pueden, ¿no? Que sí pueden, no solo ellos, sino los demás. Y especialmente empiezan a pensar que sí pueden ellos porque ven que los demás también pueden, ¿no? Y como son personas más o menos homogéneas en algunos aspectos, por lo menos en el económico o en el cultural, pues esto tiene más pegada, ¿no? Ir más allá de lo privado para alcanzar lo público. Sí, porque el tema de lo privado ahorita está de repente sobredimensionado, ¿no? Y ese es uno de los factores por los cuales la gente se cree que está fuera de la telaraña. La vergüenza, el miedo a la crítica, el miedo a ser juzgado. Todo esto en la terapia comunitaria es dejado de lado. Nadie juzga. Romper con el clientelismo pasivo para alcanzar la ciudadanía. Entonces aquí ya no vamos a ser simplemente personas que extendemos la mano y estamos dispuestos incluso a comprar los programas políticos de muchas personas no muy santas con tal de recibir un tupper o algo así, sino más bien nos convertimos en ciudadanos de pleno derecho. O sea, un ciudadano es una persona capaz de elegir, capaz de expresar su opinión, capaz de apoyar algo y capaz de oponerse a algo, ¿no? No es un cliente, no es una persona que agacha la cabeza para recibir una dádiva. Un ciudadano es una persona autogestionaria en relación con los otros. Y la TCI trata de privilegiar eso y tiene un espacio dentro de cada ronda para eso. Romper el modelo que concentra la información para hacerla circular. Entonces no somos nosotros con nuestra mochila llena de libros y conocimientos, ¿sí? Nuestro cerebro lleno de teorías, sino son ellos y su propia cultura. Bien, es importante aclarar que la terapia comunitaria trata sufrimientos y no patologías. Yo aquí les doy mi punto de vista, ¿no? La patología es un nombre que a veces se le da a cierto tipo de sufrimiento, ¿sí? El doctor Adalberto menciona que cuando hay un problema muy circunscrito, pues puede entrar el profesional de la salud mental en una intervención, digamos, individual o especializada. Sí, claro, a veces la TCI ayuda, pero puede que no sea suficiente, sobre todo porque tal vez no se da con la frecuencia que se requiere. Pero normalmente, y sobre esto hay investigaciones, la TCI suele hacer innecesario el acudir a profesionales de la salud mental después. Hay por ahí un estudio que indica que aproximadamente un 90% de personas que tenían problemas psicológicos, por llamarlo así, luego de ir a la terapia comunitaria, no sé si a una o más rondas, ya no necesitaron ir a buscar ayuda psicológica especializada, porque sus problemas empezaron a ser tratados y resueltos en las rondas, y además lo que recibían de las rondas tenía un efecto terapéutico incluso después de que la ronda ya había terminado.
Quienes la apliquen deben aprenderla y entrenarse. Sí, obviamente, ¿no? Por si acaso, lo que les voy a explicar hoy aquí no es suficiente para que ustedes vayan llenos de entusiasmo a hacer rondas por su cuenta. Se requiere un entrenamiento, que tampoco no es pues a nivel de un doctorado de 4 años, pero sí son varias horas y es necesario ver aspectos teóricos y ver práctica, ¿no? Bueno, y acumular varias horas de práctica para que a uno lo reconozcan como terapeuta. No necesitan ser profesionales. Esta es una parte que puede sacarle urticaria a algunos, porque dicen, ¿cómo? Terapia, ¿no? La van a hacer los profesionales. Bueno, es que lleva el nombre de terapia básicamente porque acoge, no porque este tratamiento especializado hecho por psicólogos y psiquiatras y algún asistente social que de repente se anime a... No, no va por ese lado. Entonces, en las favelas, por ejemplo, los terapeutas entrenados son miembros de la comunidad, ¿sí? Y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Ellos no van a tratar esquizofrenias, no van a tratar trastornos obsesivo-compulsivos, ansiedades o ideación suicida. Van a tratar sufrimientos, ¿sí? Y repito, nadie dice que allí se va a quedar todo el asunto. Si el problema de la persona no basta, pues que acuda a un servicio de salud mental. Entonces, no es imprescindible ser profesional, pero tampoco está prohibido, ¿no? Es un reto para los que sí lo son, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque, como dice el doctor, normalmente los psicólogos y los psiquiatras y los que hacemos terapia desarrollamos el estilo salvador de la patria, ¿no? Y el estilo salvador de la patria es aquel que lo sabe todo, asume sobre sus espaldas la responsabilidad del cambio, del éxito, de la curación, entre comillas, y bueno, también impone su autoridad, pues porque es el salvador de la patria. Es una especie de Bolívar o de San Martín de la terapia, ¿no? Pero aquí eso no nos sirve. Los terapeutas con formación, si hacen terapia comunitaria, tienen que bajar al llano y olvidarse de sus diplomas. Sus diplomas los usarán en su consultorio si quieren, pero en las rondas no. El que sabe es la comunidad. Nosotros solo facilitamos. Hay más de 30.000 terapeutas comunitarios en Brasil. Probablemente hayan más que eso incluso ahora, ¿sí? No sé cómo va la cosa con Bolsonaro. Sospecho que no debe estar dando muchas facilidades. Pero antes de Bolsonaro, la TCI era política del Ministerio de Salud de Brasil. O sea, parte de sus programas incluían la TCI. O sea, salió de Cuatro Varas, en Ceará, salió de la favela y se expandió por todo Brasil y ahora por todo el mundo, ¿no? Y bueno, incluso ahora en la pandemia se siguen haciendo rondas, docenas de rondas, a través de videoconferencia. Nosotros ya hemos hecho por lo menos una y posiblemente después vamos a hacer otra. Y aquí, si me permiten, extiendo la invitación a quienes deseen, de repente pertenecen a alguna comunidad en especial, educativa, laboral, religiosa, de profesionales, profesionales de la salud, por ejemplo, que de repente pueden estar muy estresados y sufriendo toda esta situación que se está viviendo con la pandemia, que nos inviten a participar, ¿sí? Nosotros gustosos, Teresa y yo, de poder organizar una ronda donde ellos participen a través de este medio virtual. El desarrollo de una ronda de terapia comunitaria. A ver, perdón, voy a ver si hasta aquí hay alguna pregunta que hay en el chat. Ya. Ok. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, ya voy hablando una hora. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, entonces sigo. Allá. Todo claro. Gema, ¿tienes una duda? De repente, si quieres, puedes abrir tu micrófono y nos la compartes. Gema.
¿A qué se refiere con que trata los sufrimientos? Bueno, ese es el nombre que se le da a lo que la persona está pasando, ¿no? ¿Qué te hace sufrir? ¿Sí? No sufrimiento en el sentido dramático de una telenovela mexicana, ¿no? Como el dolor extremo, ¿no? ¿Cuánto sufro? No. Sufrimiento es lo que te perturba. O sea, eh, una preocupación porque de repente no tienes trabajo, o porque tu hijo está en drogas, o porque no puedes dormir, ¿sí? Entonces le llamamos sufrimiento, pena, malestar, inquietud, como quieran llamarle, ¿no? Lo que no le vamos a llamar es patología, ¿sí? Bien, bueno, voy a continuar para no hacerla muy larga. Una ronda. Bueno, esta es una de los afichitos que hacíamos, este es del año 2017, invitando a la participación de las rondas. Bueno, ahí dice sin costo, en realidad es lo que nos sugirió, ¿no? Adalberto, que este es un servicio que brindamos a la comunidad y bueno, al menos nosotros los de IFAMI no cobramos, ¿sí? De repente si nos quieren invitar a un sanguchito puede ser, pero fuera de eso, nada. Es una forma de devolver lo que, bueno, la sociedad nos ha dado, ¿no? Los que hemos tenido la posibilidad de estudiar y trabajar de esto, pues podemos retribuir un poco a la comunidad y no cobrar por eso. Y no por eso deja de ser menos útil, ¿ah? O sea, la idea esta de que si algo es gratis no vale, pues la persona cuando participa se da cuenta que sí vale, ¿no? Bueno, entonces otra de los, ¿cómo se llama esto? De los volantes que repartíamos por internet. Esto fue con motivo de los huaicos, ¿no? Que tuvimos en Trujillo en marzo del 2017, 2018, ya no recuerdo, donde muchas personas perdieron sus casas, sobre todo los que vivían en el Alto Trujillo, y estaban alojados en albergues temporales. Pues fuimos en algunas ocasiones invitados por el colega Francisco Quipuscoa, ¿no? Para participar y ver qué podíamos hacer por ellos, ¿no? Cómo es que la ronda podía ayudarlos. Bueno, esta es una de las formas como a veces los recibimos, con una vela aromática y con algún dulce para que comiencen la reunión endulzados. Bueno, esta es alguna de las formas como los reciben en otras partes. Bien, entrando un poco al proceso en sí. La primera etapa es de acogimiento. Esto dura unos cuantos minutos. Acogimiento, bienvenida. Vamos a saludar a los participantes. Vamos a presentar la TCI. Se les dice que la TCI es un espacio para compartir inquietudes y sufrimientos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y para que esto ocurra, nosotros tenemos que seguir algunas reglas, como por ejemplo, hablar en primera persona. Durante todo el proceso, durante toda la ronda, vamos a hablar de nosotros, yo, 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 yo. No vamos a hablar del otro, vamos a hablar con el otro. En algún momento vamos a hacer preguntas al otro, ¿sí? Pero no vamos a dar opiniones. Cuando alguien esté hablando, el resto tiene que hacer silencio, un silencio activo, es decir, escuchar, ¿no? No simplemente callarme y ponerme a chatear en mi celular, porque los celulares tampoco están permitidos. No juzgar, vamos a evitar hacer juicios de valor sobre lo que le pasa a las personas, ni hipótesis, ni nada de eso. No vamos a dar consejos tampoco. Vamos a hacer una dinámica de precalentamiento. Es un poco también para algo que sea activo y al mismo tiempo divertido, para que las personas vayan saliendo de ese estado, sobre todo las que son primerizas, ¿no? De qué es esto, ¿no? ¿Cómo se come esto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Nos van a juzgar entre todos? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Entonces, la dinámica de precalentamiento rompe el hielo, activa a las personas, las saca de su marasmo, digamos, si algunos están un poco medio quedados o lentos por el problema que traen, y también los hace reír, que sea algo que los haga reír, ¿no? Un poco. Pasar la palabra
para que el coterapeuta conduzca las etapas siguientes. O sea, esta primera etapa de acogimiento la suele hacer uno de los coterapeutas y el resto, o al menos la etapa intermedia, las etapas intermedias, la puede hacer otro coterapeuta. De repente, la parte final la vuelve a hacer el primero, ¿no? Para que no sea algo muy cansado y entre todos puedan trabajar. Aquí tenemos una actividad rompehielos. Bueno, a mí solo se me ve una manga, un brazo. Me parece que es el amigo de polera turquesa, verde, el que propuso esa dinámica que resultó muy, muy entretenida. Acá hay otra dinámica, aquí es donde estamos trabajando en el albergue de las personas que perdieron sus casas en los Huaicos. Esta es una dinámica que propuso nuestra amiga Bexabé, que siempre que se puede nos acompaña y propone las dinámicas, ¿no? Bien, aquí hay otra dinámica. Esta es otra de las sesiones que tuvimos ahí mismo. Bien. Luego viene la etapa de elección del tema. Entonces les decimos, vamos a elegir el tema de hoy. Ah, bueno, perdón, algo que me estaba olvidando de la primera etapa, también es la de la celebración de la vida, ¿no? O sea, ahí nosotros invitamos a las personas a que compartan cosas que quieran celebrar. Desde cumpleaños, nacimientos y cualquier cosa grande o pequeña que ellos quieran compartir porque es algo positivo que está ocurriendo en sus vidas. De repente alguien que consiguió un trabajo, alguien que tiene un hijo que se graduó, alguien que de repente, no sé, consiguió una mascota nueva, ¿no? O sea, no tienen que ser cosas muy, necesariamente muy espectaculares, sino simplemente compartir la vida, celebrar la vida, ¿no? Eso es algo que también se hace ahí. Luego vamos a elegir el tema de hoy, el tema del que vamos a hablar. Y les explicamos a las personas, ¿por qué hablar con la boca? Porque cuando la boca calla, los órganos hablan. Esta es una idea que sintetiza todo, ¿no? Cuando tienes sufrimientos, penas, angustias, problemas, pero te callas por el bendito individualismo, porque nadie tiene por qué saber tu sufrimiento, porque la gente es mala, chismosa, ¿no? Entonces, cuando te callas, te enfermas. Tus órganos empiezan a hablar por lo que tú no hablas con la boca. Empiezan los dolores de cabeza, empiezan las ansiedades, las taquicardias, empiezan las gastritis o cualquier otra enfermedad que a veces ni se asocia con el estado emocional, pero que tiene que ver directa o indirectamente con el estado emocional, ¿no? Cuando la boca habla, los órganos sanan. Entonces, muchas veces, con el hecho de compartir tus penas y empezar a ver posibilidades, pues ese malestar físico, psicológico o psicofísico puede empezar a sanar de alguna forma. Entonces, la idea que les transmitimos es, hablamos para no enfermarnos. Por eso es importante hablar. ¿De qué vamos a hablar? De lo que nos quita el sueño, los que nos preocupa como padres, como hijos, parejas, la seguridad, la violencia, el sufrimiento, los problemas económicos que estamos viviendo, cualquier cosa. Cualquier cosa personal, ¿sí? No vamos a hablar sobre si la medida que tomó Vizcarra de llevar la cuarentena hasta el 30 de junio es una idea adecuada o no. En todo caso, podríamos hablar de cómo eso me afecta a mí, si es que yo sufro por esa medida, ¿sí? Pero no es el debate político lo que se va a hacer. No se puede decir secretos porque es un espacio público. Ustedes han visto, si pueden haber 450 personas en una ronda, y esa no es la ronda más grande, por ahí he visto otra de 700 personas, ¿no? Yo no puedo decir un secreto porque ¿quién garantiza que se va a quedar ahí? Entonces, lo que yo considere que no debería saberlo el resto, pues simplemente no lo digo, ¿no? Si lo voy a compartir, es porque para mí no es un secreto que tiene que morir conmigo o decírselo a una persona que guarde el secreto. Entonces, luego de hacer este preámbulo, de explicar esto, de haber explicado también las reglas por las que se basa la ronda, entonces nosotros preguntamos, ¿a quién le gustaría hablar? ¿Sí? Nos va a decir su nombre y en pocas palabras cuál es su inquietud. Pocas palabras, o sea, aquí viene el entrenamiento, ¿no? Donde la persona, el terapeuta, perdón, el que está dirigiendo en ese momento,
o facilitando, tiene que ser capaz de captar la emoción y lo esencial de la preocupación, ¿sí? De manera tal que sea generalizable. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, es que yo sufro mucho, supongamos hasta antes del mensaje del presidente de hoy, si se hubiera hecho la ronda ayer, yo estoy sufriendo mucho porque no sé hasta cuándo esto va a seguir, refiriéndose a la cuarentena, a la prohibición de circular libremente, ¿no? No sé si se acaba mañana, no sé si se acaba a fin de mes, no sé cuándo se acaba, no puedo planificar. No puedo planificar mi negocio, no puedo planificar mi familia, no puedo planificar ir a ver a mi mamá que está en otra parte o en otra ciudad. Entonces, no sé, la incertidumbre de lo que va a pasar me está generando dolor de cabeza. Entonces, el terapeuta le diría en pocas palabras, para ver si te entendí, ¿te está matando la incertidumbre? Sí, exacto. O sea, recogió en pocas palabras la clave, lo esencial de lo que decía. Ahora, probablemente entre las personas que están allí, varias pueden estar pasando algo parecido. Tal vez no la incertidumbre por la cuarentena, tal vez la incertidumbre porque su relación está yendo mal y no saben si van a sobrevivir su relación a esta situación. Tal vez la incertidumbre porque necesitan recibir una atención médica especializada y no saben si el hospital los va a atender o no, porque ahora los hospitales están abocados al COVID. Tal vez la incertidumbre de no saber, como fue mi caso hasta hace 2 o 3 semanas, ¿volveré a mi país? ¿Cuándo volveré a mi país? ¿No? Etcétera. O la incertidumbre de aprobaré este ciclo, porque en realidad tengo una conexión tan mala al internet que las clases virtuales no sé si las estoy recibiendo bien. Entonces, muchas personas que tienen en común este elemento de la incertidumbre entre el futuro pueden sentirse identificadas con lo que esta persona plantea. Y las cosas, las experiencias positivas que las otras personas que han vivido por la incertidumbre, han pasado la incertidumbre, pero la han vencido, le pueden servir a esta persona que ha propuesto el tema y a las otras que no han abierto la boca. ¿Sí? Entonces, muchas personas se pueden ver beneficiadas por este tema si es que se elabora o se replantea, se parafrasea por el facilitador de una manera más amplia, pero no tan amplia que se pierda lo esencial, pero sí lo suficiente para que varios se puedan ver identificados con eso. Por eso es importante resaltar la emoción y un elemento muy sintético, muy generalizable, perdón, de lo que está generando esa emoción, ¿no? Entonces el terapeuta anota y después se va a elegir un solo tema. Claro, ustedes sabrán que si son 700 personas o 20 personas, no se pueden tratar 20 temas. Las sesiones de TCI duran entre 1 hora y 1 hora y media. Se va a trabajar un tema. Ese tema va a ser escogido, va a ser elegido por votación, ¿sí? Se pueden recabar 4 o 5 temas y entre todos se vota por cuál de esos 4 o 5 es el que quisiera la comunidad que sea tratado. Y sobre todo por la resonancia que ha tenido, no por la importancia. Eso sí se tiene que dejar en claro. Ustedes van a votar por el tema que resonó más con ustedes, no porque el que consideran desde la racionalidad más importante, ¿no? Más útil, no, sino por la resonancia. Yo me identifiqué con esto, por eso voto por ese tema. La restitución que se hace, déjame ver si entendí tu sufrimiento, y ahí es donde se le hace esta devolución, este parafraseo, enfatizando lo emocional, ¿no? Decidir cuál escogen y por qué. Ah, ya. Esta parte de acá de decidir, perdón, decidir cuál escogen y por qué es donde especialmente se ejerce la ciudadanía. Bueno, en realidad se ejerce en todo momento, pero sobre todo hay una parte antes de votar, cuando ya las personas han planteado sus preocupaciones, sus sufrimientos, donde el facilitador le pide a la comunidad, vamos a votar por cuál de estos temas ustedes escogen. Pero antes de votar, sería bueno que
3 o 4 de ustedes levanten la mano, nos digan su nombre y nos digan cuál de estos temas consideran más importante, cuál es el que ustedes preferirían que se trate y por qué. Entonces aquí se le da la ocasión a los participantes a opinar, a proponer, a plantear. Y eso es una de las cosas que hacen los ciudadanos. No se limitan solamente a votar, que normalmente es lo que nos hacen creer, ¿no? Somos ciudadanos porque tenemos DNI y cada 4 o 5 años vamos a votar y después nuestra voz ya no sirve, ¿no? No, aquí la persona puede ofrecer su punto de vista. Yo considero que el tema de Juana es el que debería ser tratado porque a mí me ha tocado de esta manera. Y después de eso, recién ahí todos votan y se escoge el tema que salió con más votación. Claro, como los demás, su tema no ha sido elegido, pues el terapeuta les hace ver que no es porque no sea importante, sino que es básicamente el tema elegido el que resonó más con los demás. Y se les puede ofrecer, si es que ellos lo desean, orientación hacia el final de la ronda de ser necesario, para que los terapeutas puedan derivarlos a lugares donde puedan recibir algún tipo de atención si se necesita. Bueno, aquí estamos en este momento, ¿no? Donde las personas proponían sus temas y tratábamos de hacer esta devolución, esta restitución. Claro, algo interesante que ustedes pueden ver ahí es que hasta los niños están. Todo el mundo está invitado, ¿no? De 0 a 150 años, todo el mundo puede participar. Y a veces se vuelve bien interesante, ¿no? Con los niños gateando, corriendo, gritando. Pero bueno, así es como funciona una comunidad, ¿no? No tiene que ser una cuestión aséptica, bonita y todo ordenadita. Hasta tirados en el suelo podemos estar. Muy bien. Luego viene la contextualización. La persona elegida presenta más información sobre su inquietud, porque al comienzo solamente fue algo muy puntual, muy breve. Entonces aquí es necesario que dé un poco más de información hasta donde sienta que debe dar, hasta donde quiera dar. ¿Sí? Todos los miembros de la ronda pueden preguntar cosas muy específicas desde la curiosidad. Al final, el terapeuta agradece al protagonista, o sea, la persona cuyo tema fue elegido, hace un elogio y pide que se quede en silencio escuchando las experiencias del grupo. A partir de ahí, la persona que contó su sufrimiento ya no necesita participar activamente. Simplemente puede escuchar y ya no es responsable de nada, ¿no? Luego la problematización. Esta es la parte más generativa, la parte donde, digamos, el conocimiento de la comunidad empieza a ser puesto más en evidencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de nosotros, se les dice. No vamos a hablarle a ella o a él, sino de nosotros, ¿sí? El lema comodín es, ¿quién ya vivió algo parecido y qué hizo para superarlo? Por ejemplo, ¿quién ya vivió una situación de incertidumbre que lo agobiaba y qué hizo para superarlo? Una situación sobre algo importante en la vida, pero frente a lo cual no tenían certeza. ¿Y cómo lo han superado? ¿Quién ha vivido algo así? Estamos hablando de experiencias pasadas de éxito frente a ese tema. O por lo menos que está en proceso de superarlo, ¿no? ¿Quién ya se sintió de repente engañado por alguien? ¿Quién ya se sintió deprimido por la pérdida de alguien querido? ¿Quién ya se sintió de repente decepcionado porque una persona importante le falló? ¿Y cómo hizo para superarlo? Bien, ahora, en este punto, perdón, en este punto, nosotros vamos a evitar que nos cuenten largas historias. Vamos a centrarnos en lo que le ayudó a esa persona. Si hay algo que la persona que está hablando, ¿no? Que está contribuyendo con su historia de éxito nos tiene que contar, es lo más específico posible, ¿qué le sirvió? ¿Qué le ayudó? Porque eso es lo que la persona que presentó su sufrimiento va a escuchar. Y bueno, ya verá si le sirve o no le sirve, cuánto le sirve. Y de repente las otras personas que tuvieron una dificultad similar a la que habló, también escuchan esa historia de éxito. Y también hacen
el trabajo correspondiente de ver si le sirve o no le sirve. Ahí entra a tallar lo del buffet que les mencionaba. Igual, se escuchan unas 4 o 5 historias de éxito de los miembros de la comunidad en base al tiempo de que se dispone. Y bueno, eso se queda ahí para que todos los que quieran se alimenten de eso. Luego viene el cierre. Se hace un círculo. Esto es algo, sí, bastante estándar. Siempre se termina de la misma manera. Las personas se apoyan unas con otras. También se les pide que apoyen la punta de su zapato unos con otros para poder anclarse en el piso unos con otros, ¿no? O sea, pasan los brazos por detrás de la espalda y empiezan a balancearse. Y uno les explica que ese balanceo es precisamente una metáfora de el balanceo de la vida, ¿no? O sea, cómo la vida a veces nos bambolea de un lado para otro con imprevistos, dificultades, problemas. Pero cómo es que el hecho de estar así unidos, entrelazados, va a impedir que nos caigamos. Y con eso les estamos diciendo, sin decírselos directamente, manténganse en comunidad, manténganse en conexión unos con otros. No se aíslen, no vuelvan a aislarse, sino nútranse los unos de los otros, ¿no? Aquí también podemos, las personas que lo deseen, proponer canciones, contar historias, algún dicho popular, proverbios. Esto también se puede hacer durante las etapas previas, me olvidé de decir eso, ¿no? Que todo aquel que tenga una canción, una historia, algún dicho, cualquier cosa que sienta que viene a colación, que lo suelte sin pedir permiso. Solo sí que sea breve y puntual, ¿no? Una connotación positiva para el protagonista, o sea, una frase de elogio de parte de, bueno, los facilitadores, pero también de las otras personas que quieran decirle algo al protagonista, que no sea un consejo. Y también un poquito agradecer, ¿no? A los que han participado, a los que han contado sus propias historias, los que plantearon algún sufrimiento o problema y que no salió elegido, los que contaron sus historias de éxito. Y después dirigirnos al grupo y preguntar qué admiré en las historias y qué me voy llevando de esta terapia. ¿Sí? No todos tienen que hablar necesariamente, los que quieran lo pueden hacer, nada es obligatorio aquí, ¿no? Entonces, así es más o menos como vamos terminando. Si se fijan en los zapatos, en los pies, estamos la punta de los zapatos de uno con los zapatos del otro, ¿no? Bien, bueno, aquí estamos en una cena con Adalberto, al final de nuestro entrenamiento en Argentina. Bien, y bueno, este es un Publicherry, para los que todavía no se han enterado del entrenamiento que vamos a hacer a partir del 6 de junio. Bueno, no sé si con esto vamos terminando o si hay alguna pregunta que quieran hacer. Si hay algo en el chat. No. Bueno, no sé, Richard, tú dirás. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta que realizar a través del chat. Ya, perdón, acá me preguntan cuánto tiempo dura existe el entrenamiento. Bueno, el entrenamiento que nosotros llevamos en Argentina duró 5 días a full time. De hecho, tuvimos que internarnos en un lugar que era para retiros, me parece, y ahí se realizó, ¿no? Era algo que comenzaba desde las 8 de la mañana y terminaba como a las 6, 7 de la noche, con espacio obviamente para almorzar y descansar, pero era full time. Después también tenemos que ir a varios otros entrenamientos más puntuales. Bueno, ya perdí la cuenta, pero echémosle que son como 10 días en diferentes momentos y tienes que hacer 30 rondas en por lo menos 2 años, por máximo de 2 años, y con eso ya te reconocen como terapeuta comunitario, ¿no? Si hay un número específico de sesiones, no. Cada sesión es un universo cerrado. No es un proceso de cuantas más sesiones, mejor es tu terapia, no.
Las personas pueden ir a todas las sesiones que quieran, si desean pueden plantear temas diferentes en cada una de ellas, a veces su tema saldrá elegido, a veces no, pero el hecho de ir y aunque no hables, pero si estás conectado, te nutre. Por eso nuevamente el tema del buffet, ¿no? Entonces la idea de que el esquema mental que tenemos sobre el proceso terapéutico de 10 sesiones, 20 sesiones, 2 años, 3 años, aquí no funciona, porque cada sesión es independiente, es única, no se va a repetir igual en otro, ni siquiera en el mismo grupo, ¿no? Entre interpretar y restitución, bueno, la interpretación es hablar del significado que yo creo que tiene, restitución es conservar el significado de la persona, pero plantearlo de tal manera que varios se puedan identificar con eso. Una interpretación es asignar un significado. En cambio, la restitución es conservar el significado, pero cambiando un poco las palabras, haciéndolo más generalizable. ¿Se puede trabajar con cualquier tipo de población? Sí, siempre y cuando sean personas que van libremente, ¿ya? No llevadas a la fuerza, ni bajo coacción, ni condicionamiento alguno, ¿no? Grupos solo familiares, sí, nuevamente, si es que no los obligan a ir, porque si los obligan a ir, sería un simulacro de terapia familiar, bastante disfuncional también, ¿no? No a la familia, sino a la terapia. ¿Cómo maneja el tema de los silencios? Bueno, las personas tienen el derecho a conservar el silencio, a guardar silencio. La mayoría probablemente no va a hablar, sobre todo si es un grupo grande el que ha asistido, ¿no? Pero si hay mucho silencio, es probablemente porque el acogimiento no fue bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso? No sé, es que en realidad hasta ahora no nos ha pasado. Y eso que no somos todavía tan expertos como los expertos, estamos en proceso de aprender a hacerlo, pero sabemos, ¿no?, que si los acogemos bien y hacemos una buena dinámica de inicio, y las personas han ido porque han querido, no han ido necesariamente para aprender cómo se hace, porque nunca les vamos a enseñar. En una ronda uno no enseña cómo se hace, solo lo hace y ya. Pues las personas hablan, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de las próximas rondas? Pues ustedes siguen nuestro fanpage o los grupos que tenemos, o a través de mi muro, ¿no? Y ahí siempre lo publicamos. Ahí publicamos todas las actividades que hacemos. A ver, ¿qué dice? Profesor, ¿sabe si aquí en Perú no se habrá desarrollado algo similar? Ya que parece que el caldo de cultivo es muy parecido. Mira, tal vez sí, pero no he escuchado nada parecido, ni ligeramente parecido a. En realidad ya hace falta que traigamos a Adalberto aquí al Perú. Ojalá que cuando pase todo esto, por fin lo podamos hacer. Por lo menos a Trujillo va a ir, así que estén atentos. Nos vamos a encargar que vaya, mejor dicho. De hecho, él tiene ganas de venir al Perú y para hacer algún entrenamiento por ahí y también facilitar algunas rondas, ¿no? Bueno, gente, ¿hay libros en español? Sí, por lo menos hay uno de Adalberto que se llama Terapia Comunitaria Integrativa. Hay un libro en español. Sí. Virtualmente, sí, yo les mencioné que actualmente todo el mundo lo está haciendo virtual y es muy interesante porque pueden participar de diferentes países. En las rondas que organiza el propio Adalberto, a veces las hace en portugués en el Brasil, pero pueden ir los que quieran, así no sepan portugués. Y también se hace en español, normalmente los viernes. Bueno, inicialmente lo hace para los propios terapeutas, ¿no? Como una especie de supervisión. Y allí hay gente de Ecuador, Perú, Brasil, México, España, Italia, alguna colega italiana que sabe español, la propia España, ¿no? Entonces, lo bonito es eso, ¿no? Que todas las sangres están ahí reunidas y no hay mayor diferenciación. Funciona muy bien. Entonces, por ahora es por cualquier plataforma virtual. No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar como en las fotos que les he presentado,
pero sí nos podemos escuchar y el abrazo es virtual. Y puede tener el mismo nivel de intensidad emocional que tiene una ronda presencial. ¿Mm? Y además, ahora más que nunca, es especialmente importante, ¿no? Porque las personas necesitan esto, necesitan no sentirse solas, los que están solos, bueno, los que están acompañados también, y poder compartir este tipo de cosas, ¿no? Para sentirse o seguir sintiéndose humanos como siempre. ¿Se puede hacer la invitación a CENEL para trabajar con maestros de centros educativos? Sí, claro, con maestros, con directores. El hecho de ser escuchado ya es importante, claro, ser escuchado es importante, sí. Mm, comunitario, pues se puede emplear, sí, claro, o sea, personas que tienen algo en común, trabajadores, o incluso personas que no tienen nada en común, ¿no? Pero empiezan a formar comunidad ahí. ¿Mm? ¿Sí? No, ya les dije que el número de sesiones no es importante. Puedes ir a una y de repente es suficiente, o de repente le agarras el gusto y tratas de ir a todas las que puedas. Es completamente libre lo que necesites. Padres de familia incluso, alumnos. Por ahí se estaba proponiendo rondas para niños, por ejemplo, donde invitan a niños. Después se estaba gestando rondas para varones, ¿no? Para varones, para que traten sus temas de género, ¿no? ¿Mm? Entonces se pueden hacer rondas temáticas también, frente a un tema específico, que tiene un formato diferente a lo que hemos visto aquí. Rondas abiertas para todo el mundo, ronda para una comunidad en especial, pero los temas siempre son abiertos. No es que vamos a ir a la ronda de padres de familia para tratar exclusivamente temas de padres de familia. El que quiere plantear cualquier otro tema, bienvenido sea. Bueno, gente, yo creo que hasta aquí podemos ir llegando. Yo les agradezco mucho. Bueno, acá hay una última pregunta que no me quiero perder, ¿no? Si la terapia integrativa es, la terapia comunitaria integrativa es minimalista. Mm, posiblemente, no lo había pensado. En todo caso, la terapia centrada en soluciones, como yo lo entiendo, sí es minimalista. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su participación. Espero que esta charla les sea de utilidad. Y también muchas gracias al colega Richard por la invitación. Y bueno, les devuelvo la palabra. Le devuelvo la palabra a Richard.